la relación entre el inicio de la crisis económica en España y nuestra pertenencia a la Unión Europea. Aunque yo creo que hay cierta confusión, porque el problema no es tanto la pertenencia a la Unión Europea, el mercado único, sino más en concreto la pertenencia a la Unión Monetaria, la pertenencia a la zona del euro. Es esa pertenencia a la Unión Monetaria, como ahora explicaré, la que más ha tenido que ver con los problemas que nos han llevado a la crisis económica que hoy padecemos. Y eso tiene que ver con unos problemas iniciales que había en el diseño de esta Unión Monetaria, que, como comentaba hace unos minutos con el profesor Fernando Rodríguez, ahora parece que todos nos asombramos y que esto era impredecible, pero no es así. Desde el principio se sabía que la Unión Monetaria tenía unos problemas importantes en su diseño. Los que sois economistas estaréis familiarizados tal vez con la expresión de área monetaria óptima. Se decía, la Unión Monetaria no es un área monetaria óptima, que, dicho coloquialmente, lo único que significa es que no es un área con economías tan parecidas entre sí que un mismo tipo de interés o una misma política monetaria pueda venir bien a todos a la vez. Tenemos por un lado países como Alemania, sus países satélite, Holanda, Austria, con una configuración económica determinada, y otros países periféricos del sur de Europa con una economía distinta. Y a menudo estas zonas no se mueven en paralelo, no están sincronizadas, están en diferentes fases del ciclo. Es muy difícil que una misma política monetaria, un mismo tipo de interés, pueda venir bien a economías tan distintas. Esto parece bastante evidente, es una verdad muy simple. Hay muchos economistas que lo formularon más técnicamente y lo demostraron con bastante certeza. Yo mismo tengo un capítulo en un manual donde no son descubrimientos míos, pero se resume lo que decía Paul de Groot, lo que decían otros economistas, señalando que existía este problema y que podía derivar exactamente en lo que ha derivado. En una falta de sincronía, en una política monetaria que no fuese buena para todos y en un problema del Banco Central que no era prestamista de última instancia respecto de los gobiernos, que no respaldaba la deuda de los gobiernos. Ha pasado exactamente lo que podía suceder. Era una especie de accidente que podía suceder. Y ha sucedido. Y en este caso no cabe la excusa de que era imprevisible, como a menudo dicen los responsables políticos. Bien, pues este problema de diseño no tardó mucho en manifestarse. Se manifestó desde los primeros años de la Unión Monetaria, porque nada más nacer el euro, Alemania estaba en una situación muy peculiar, ligada a su reunificación, y estaba en una etapa de estancamiento, de poco crecimiento económico. Esto, dicho de Alemania, parece ahora imposible. Pues no, al inicio del euro era Alemania la que estaba estancada, era Alemania la que tenía problemas económicos ligados a su reunificación. Y se fijó un tipo de interés común, fijándose en la media de la Unión Monetaria, que como consecuencia de esta situación alemana era relativamente bajo, para que estos bajos tipos de interés animasen a los consumidores a pedir créditos y consumir, animasen a las empresas a comprar maquinaria e invertir, ¿no? Y así salir de esa situación. ¿Cuál fue el problema? Que a la vez que Alemania estaba estancada, tenía problemas por la reunificación, el sur de Europa, incluyendo España, estaba en una situación totalmente distinta. Estaba en una situación en que esos bajos tipos de interés no eran los convenientes. Esos bajos tipos de interés suponían en España que pedir un préstamo fuese una ventaja, porque tenías un tipo de interés negativo. El tipo de interés al que pedías el préstamo era más pequeño que la tasa de inflación. Esto es un incentivo muy fuerte para endeudarse, porque supone que cuando devuelves tu préstamo, devuelves algo más de euros, pero esos euros tienen menos poder adquisitivo que los del préstamo inicial. Es decir, conviene mucho endeudarse, porque devuelves en términos reales menos de lo que recibiste. Y ahí está, en gran medida, la clave de todo lo que ha sucedido después, porque ¿qué tenemos hoy en día? Un gran problema de endeudamiento de las familias, de endeudamiento de las empresas. Pues fue en esta etapa cuando se generó ese endeudamiento, cuando endeudarse era la política racional de una familia o de una empresa, porque podías endeudarte con un tipo de interés negativo, dado que se había fijado un tipo de interés bajo, en función de la situación alemana, que no era el adecuado para España u otros países de la periferia. Esto hizo que aumentase la demanda agregada en España, hizo que subiese el precio de las acciones y afectó muy especialmente a un sector muy particular, que es el sector de la vivienda. Un sector en el que los tipos de interés son muy importantes porque se compran las viviendas a crédito, son créditos a muchos años y por tanto la situación de los tipos de interés determina mucho el comportamiento de los agentes económicos.
Así que a la pregunta de si nuestros problemas tienen que ver con la Unión Europea, la primera respuesta tiene que ser que sí, sobre todo con la pertenencia a la Unión Monetaria y a los problemas que había en el diseño de esa Unión Monetaria. Claro, dicho esto, todos nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. Y muchos de mis colegas políticos, oyendo esto, se sentirían encantados, porque el siguiente paso, casi inmediato, es decir, bien, entonces, qué suerte, nuestros problemas no son causa nuestra, ya tenemos un responsable externo que nos ha llevado a esta situación. Qué mala suerte que la Unión Europea la Unión Monetaria estuviese mal diseñada, qué mal ha hecho las cosas el Banco Central Europeo, qué buenos somos nosotros que padecemos estos males que nos aquejan y de los que no somos responsables. Y hay que decir que no es eso totalmente cierto, que siendo verdad, creo lo que he dicho antes, es solo parte de la verdad, es solo la mitad de la verdad. Porque estos bajos tipos de interés generaban un caldo de cultivo favorable al endeudamiento, un caldo de cultivo favorable a determinados comportamientos. Pero hay muchas otras causas de lo que ha sucedido que eran causas internas, que nada tenían que ver con el euro, que eran cosas que estaban pasando en España, problemas institucionales que había en nuestro país y que son los que han hecho que esa burbuja haya surgido y haya sido mucho más grande en España que en otros países, o que esta crisis económica se haya dado en toda Europa, pero con mucha más fuerza en nuestro país. Por tanto, hay un problema general, un caldo de cultivo general que tiene que ver con el euro, pero hay una gran cantidad de causas internas que han hecho que ese caldo de cultivo haya germinado particularmente en nuestro país en toda una floración de problemas que en otros países no se han dado o no se han dado con tanta fuerza. ¿De qué causas estoy hablando? Bien, pues tampoco es ya muy misterioso porque creo que socialmente se han ido interiorizando. Decía causas internas y decía fallos institucionales. ¿Es culpa de la Unión Monetaria, es culpa del euro, que los ayuntamientos españoles, por ejemplo, tuviesen un mal sistema de financiación y se financiasen en gran medida dando licencias de construcción, recalificando terrenos e impulsando esta burbuja inmobiliaria? Eso creo que es una causa claramente interna y que nada tiene que ver con las instituciones europeas. ¿Es culpa de las instituciones europeas, es culpa del euro, que hubiese unas instituciones bancarias en España, unas entidades de crédito como las cajas de ahorro, que concentraron todo su crédito en el sector inmobiliario, a menudo dando ese crédito a empresarios cercanos a los poderes autonómicos, sin ninguna evaluación del riesgo, en proyectos que no tenían ninguna rentabilidad? Parece que es un problema interno que poco tiene que ver con la pertenencia al euro. Y por cierto, lamento pagar mal la hospitalidad de Cajadero en este caso, pero me veo obligado a señalar lo que ya todo el mundo sabe. ¿Es culpa de la Unión Europea o del euro cómo se comportaron nuestras autoridades en estos años? Por ejemplo, el Banco de España, la autoridad bancaria. El Banco de España tenía la posibilidad de señalar lo que estaba pasando, porque el crédito crecía a tasas aceleradas, insostenibles, y ellos pueden avisar de que el problema se está generando, pueden obligar a los bancos a provisionar, tienen mecanismos de presión psicológica y de presión real. Algo se hizo con unas provisiones anticíclicas, pero desde luego muy poco comparado con la dimensión de la burbuja que se estaba generando. Respondieron bien las autoridades a otros niveles, como nuestro gobierno, que mientras se estaba recalentando la economía y se estaba generando esta burbuja, animaban todavía más la fiesta, bajando los impuestos y siguiendo una política procíclica. En vez de intentar enfriar una economía sobrecalentada, ellos estaban encantados, se generaban puestos de trabajo y la estimulaban todavía más. Parece que eso también tiene que ver con los problemas y desde luego no podemos echar la culpa a las instituciones europeas. Y hay otra cuestión que a menudo se olvida y a mí me preocupa también, y es el uso que se hizo de esos años de bonanza. Esto es algo de lo que se habla poco, pero ¿cómo se aprovecharon esos años de bonanza? Hubo muchos años en que había superávit presupuestario, los ingresos públicos estaban creciendo en las administraciones autonómicas, en las administraciones locales, en la administración central. ¿Y para qué se usaron esos recursos? Por ejemplo, se usaron para crear un sistema educativo en la vanguardia mundial, tipo finlandés, tipo sueco, para tener nuestras universidades entre las mejores del mundo, para tener grupos de 20 alumnos, o se usaron para hacer AVEs por toda España, aeropuertos
sin aviones, centros turísticos sobredimensionados, que han acabado siendo ruinosos. ¿Cómo sería hoy nuestra situación si nuestros jóvenes tuviesen una formación de vanguardia y estuviesen creando nuevas empresas como en las universidades americanas, en la vanguardia tecnológica? Seguramente tendríamos los mismos problemas, pero otra capacidad de respuesta a la hora de cambiar nuestro modelo económico. ¿En qué se usaron esos recursos? Pues no solo en ABRES, también en crear algo que fue una burbuja administrativa. En todos los niveles de la administración se crearon entes innecesarios y todavía han desaparecido. Esos entes tienen mucha resistencia a desaparecer. Hay 4.000 entes en las administraciones autonómicas y locales, fundaciones, consorcios, observatorios, y la mayoría siguen ahí. De los 4.000 se dice que han desaparecido unos 400, pero a menudo la desaparición consiste en que había 10 separados y los 10 se unen en una especie de holding con los mismos edificios, empleados, etc. En los propios niveles de la administración tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga su consejo económico social, su agencia de tráfico, su agencia meteorológica. Bien, pues los recursos de los años de bonanza se usaron en este tipo de cosas y este tipo de cosas en gran medida siguen ahí. Por lo tanto, hay unas raíces europeas de cómo se inició la crisis, pero no creo que podamos con eso lavar nuestra conciencia como sociedad y decir que lo que ha pasado aquí es algo de lo que la sociedad española no tiene ninguna responsabilidad. Y con eso intento contestar a la primera pregunta de la conferencia que se me planteaba, ¿qué ha tenido que ver la Unión Europea con el origen de la crisis en España? Ha tenido que ver en cuanto la pertenencia a la Unión Monetaria provocó estos bajos tipos de interés reales, pero nosotros hemos estimulado esos problemas con nuestros comportamientos internos como sociedad.